Hay amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso de neumática hidráulica en nuestro software FluidSeed. Continuando con nuestro curso, el día de hoy veremos lo que son los métodos secuenciales, iniciando con el método secuencial cascada, donde les enseñaré a elaborar o diseñar este respectivo circuito en la metodología cascada. Bueno, no siendo más, los espero en el siguiente video tutorial. Bueno, y continuando con este pequeño video tutorial de neumática hidráulica, hoy veremos, dando continuidad a nuestro curso, hoy veremos lo que son los métodos secuenciales. El primer método que vamos a ver es el método secuencial cascada. ¿Qué es el método secuencial cascada? Es un sistema sencillo para la resolución de circuitos neumáticos secuenciales en los cuales se repiten los estados neumáticos. El método consta de una serie de pasos que deben seguirse sistemáticamente. Paso número 1. Definir la secuencia lógica conforme al funcionamiento que desee el sistema. Si se quiere que el avance del cilindro A, luego el cilindro B y un retroceso simultáneo, la secuencia quedaría de la siguiente forma: A más, B más, entre paréntesis, A menos, B menos. Segundo, determinar grupos, teniendo en cuenta que un mismo grupo no puede repetirse la misma letra y que si en el último grupo hay una letra o más que no estén en el primer grupo, bueno, eso se seleccionaría como otro grupo. En el tercer de los casos, colocar tantas líneas de presión como grupos de secuencia hay y tantas válvulas distribuidoras de línea como grupos menos uno. O sea, si tenemos 3 grupos, colocaríamos 2. Si tenemos 2 grupos, colocaríamos una válvula distribuidora. Para tomar la metodología de este método, vamos a venir solucionando, desarrollando diferentes ejercicios en el método cascada para que lo tomemos de ejemplo en los próximos videotutoriales. Vamos a hacer aproximadamente de 10 a 15 ejercicios en la metodología cascada, que se los estaré subiendo la solución a nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a ver lo que es este pequeño ejemplo. Aquí tengo la imagen más amplia, donde me dice que la secuencia que vamos a ver es una secuencia de A más, B más, A menos, B menos simultáneamente, C más, C menos. Esta imagen la vamos a dejar así por un momento y les voy a mostrar el siguiente video, donde les mostraré la secuencia en funcionamiento y por qué las vamos separando por grupos de esta medida. Entonces, viendo el video, vemos que sale A, como podemos ver, nuestro pistón A saca la pieza, nuestro pistón B estampa la pieza y ahí pasamos a nuestro segundo grupo porque estaríamos repitiendo una letra. Tanto la A como la B se repiten en este grupo. Por eso colocaríamos una frontera. Esta frontera equivale a que aquí termina un grupo y empieza otro. Entrada B, sale C. Y como último paso quedaría que entra C. Se retornaría y ya quedaríamos aquí con la imagen. Ya una vez mostrado el funcionamiento por etapas, sabemos que A más es que el cilindro sale, la más es que el actuador o cilindro sale y las menos es el actuador en posición inicial. Entonces, teniendo esto, como podemos ver, aquí tenemos nuestra secuencia A más, A menos, B menos en secuencia simultáneas, C más, C menos. Tenemos 3 grupos. ¿Por qué? Porque al momento de organizar nuestra secuencia podemos ver que A se repite y C se repite. Pero como C no tiene más acompañantes más adelante, ahí se acabaría el último grupo. ¿Qué pasa? En la parte de arriba vamos a demarcar los grupos con números romanos. En este caso tenemos 3 grupos, número 1, número 2, número 3. En este caso, ¿qué es lo que nos va a activar? El movimiento del cilindro. ¿Por qué dejo yo las funciones de activar movimiento y activar grupo en la parte de abajo? Por lo menos aquí dice que grupo 1 inicia activo. Esta es una condición general en el método cascada. El grupo 1 inicia activo. El grupo y aquí, después de que hace ese, regresa al grupo 1, es el retorno. Entonces, teniendo este movimiento, sabemos que para hacer el movimiento A más, el grupo 1 lo inicia activando. 1 nada más el grupo 1. Para hacer B más, tiene que estar el grupo 1 y A más, a ver, está realizada A más o
A2, en este caso lo llamamos A2. Para pasar al segundo grupo, tenemos aquí en la parte de abajo activar grupo. ¿Por qué lo coloco en la parte de abajo? Ahorita en la solución de la neumática vamos a ver por qué lo estamos colocando en la parte de abajo. Bueno, pues teniendo en cuenta esta imagen, vamos a empezar a solucionar en nuestro software FluidSync. Lo primero que vamos a hacer es montar los actuadores, dos cilindros doble efectos, tres actuadores, porque son tres actuadores. En este caso vamos a colocarle, no le vamos a demarcar nada por el momento. Perdón. Vamos a colocar lo que es una válvula estranguladora, válvula de cierre de control. Y vamos a visualizar. En este caso dejaremos la visualización en 10. En 10. Vamos a sacar una válvula 5.2, que también se puede usar una válvula 4.2 o una válvula 5.2 para este tipo de metodología. En este caso yo quiero una válvula 5.2, que es una de las válvulas más comunes comercialmente. Vamos a activar los accionamientos neumáticos a cada lado. Si eres nuevo en este pequeño curso de neumática hidráulica y quieres aprender lo que son simbologías, tipos de accionamiento y todo, en la parte superior te estaré dejando un enlace a nuestra lista de reproducción de nuestro curso de neumática e hidráulica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto. Control C, Control V. Control C, Control V. Seleccionamos las tres y las vamos a dejar todas de la misma. Ah, pero así no era. Así no era. Pero creo que todas están ya en la misma medida. Sí, correcto. Vamos a colocar lo que son los silenciadores. Para evitarnos todo esto, por eso es que hubiéramos hecho una al comienzo y copiábamos solo las otras. La alimentación. La alimentación. Bajamos esta para que quede simétrica. Y ya tenemos nuestros tres pistones, nuestros tres actuadores. Vamos a activar lo que son las líneas de presión, pero antes de esto me gustaría que pasaran por aquí por mi canal de YouTube, me dejaran su pequeña suscripción y me gustaría que me dejaran un me gusta, que esto nos ayudaría a crecer como canal. Aparecemos como HS Automatización en cualquiera de nuestras redes sociales, sea Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Continuando aquí con esto, entonces vamos a activar lo que son sensores de medición. Vamos a sacar un presóstato y giraremos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a correr otro poco más para allí, porque ahorita vamos a demarcar lo que son los grupos. Subimos esto. Y bajamos esto. Corremos esto un poco para acá y aquí empezamos con lo siguiente. Vamos a agregar un texto para definir cuál va a ser nuestro grupo número 1. En este caso ya dijimos que iban a ser todos el número romano, número 1. Número 2. Número 3. Estos serían nuestros tres grupos de líneas de presión. Tenemos el siguiente problema. Ya vamos a empezar a organizar lo que son los movimientos de activación y los movimientos de activar grupo. Bueno, primeramente, los movimientos de activación van en la parte superior, activando directamente los actuadores.
Vamos a buscar una válvula simultaneadora y para que A se active, vamos a empezar con A. Para que A más se active tiene que estar en el grupo 1. ¿Y por qué le coloqué una válvula simultaneadora? Por la siguiente razón. Ya les explico. Colocamos esta acá, corremos esto un poco para que se vea un poco más estético. Y aquí, perdón, antes de que se me olvide, vamos a colocar lo que son las etiquetas. A1, 00, A2, A2, 100, 100. Corremos, vemos con B1, 00, B2, B2, 100, 100. Definiendo esto, vamos a hacer con C1, 00, C2, 100, 100. Esto es en el caso de lo ideal, porque si tuviéramos un sensor, ya digamos que es un sensor de 8 milímetros, entonces aquí inicial 0, posición 8, y aquí posición 92, término 100, que son 8 milímetros de diámetro que tiene nuestro sensor, pero en este caso, como es un simulador, en el simulador sí podemos colocar la medida ideal. Entonces, en el siguiente caso, vamos ya teniendo las etiquetas, vamos a colocar lo que es una válvula 3.2 para los accionamientos de los finales de carrera y los finales y el accionamiento del pulsador. Porque aquí en el programa no me dice que tengo que tener un botón de grupo, o sea, botón para activar la secuencia, para que el automático sea controlable. Venimos, retorno por muelle y pulsante con enclavamiento. Aquí colocamos una alimentación. Para que se haga a menos, se utiliza el grupo 2. Directamente vamos a colocar aquí el grupo 2. Directamente al grupo 2 y B menos al grupo 2. Y B menos al grupo 2. No es aquí, sino es aquí. No es el grupo 1, sino el grupo 2. Me equivoqué, lo estoy colocando en el grupo 1 y es en el grupo 2. Y sería en el grupo 2. Acerquémoslo un poquito. Listo, teniéndolo en el grupo 2. ¿Qué me hace C menos? Me lo hace el grupo 3. Listo, ya teniendo las activaciones y desactivaciones, vamos a hacer lo que me activa B más. B más se me activa con una válvula simultaneadora. ¿Por qué? Por el siguiente movimiento. B más, la válvula simultaneadora B más, me dice que tengo que colocar en el grupo 1 y el final de carrera A2. Venimos, copiamos otra vez esta válvula completa. Control Z, atrás. Control C, control V. Y lo que vamos a hacer es cambiar el accionamiento no por pulsante no, sino por final de carrera. El final de carrera va a ser A2. Y podemos colocarle A2. A2. Esta viene del grupo 1 y esta viene de A2. Y A2. ¿Qué me hace C más? C más ya lo hace el siguiente movimiento. C más se me hace con A menos y B menos y el grupo 2. Entonces sería bajo las siguientes condiciones. Volvemos a colocar otra válvula simultaneadora y vamos a colocar del grupo 2, el grupo 2 y
Voy a colocar A1, A1 y B1. Y B1. Para que no se cruce con ninguno. La válvula simultánea ahora lo que nos va a hacer es como si fuera una AND, una compuerta AND. Y tienen que estar las dos activas para que pueda pasar, o si no, no dejaría pasar el flujo de aire. Por en sí ya tenemos lo que son la activación de movimientos. Vamos a hacer lo que son las activaciones de grupo. En nuestro, en nuestro texto nos dice que hay que colocar tantas líneas de presión como grupos hay. En este caso colocamos, hay 3 grupos, colocamos 3 líneas de presión. Tantas válvulas distribuidoras de línea como grupos -1. Entonces, en este caso vamos a volver a colocar este tipo de válvula. Perdón, la corremos por acá. La vamos a volver a colocar acá. Dice que el grupo 1 inicia activo, pero entonces son 2 válvulas. Dice que el grupo 1 inicia activo. A mí este vendría siendo grupo 1, grupo 2, y el grupo 2 lo desactiva el grupo 3. Ah, ya tenemos todo. Al grupo 1 que lo activa. Al grupo 2 que lo activa, pero aquí vamos a proceder a activar al grupo 2. Al grupo 2 que lo activa. El grupo 1 más B2 o A más. En este caso una válvula simultaneadora. Venimos, la giramos y venimos y seleccionamos el grupo 1, pero seleccionamos acá para dejarla recta. Venimos al grupo 1 y podremos colocar acá B más, B2, 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 B2. Ahí estaría activando el grupo 2. Este venimos y lo conectamos acá. Y este venimos y lo conectamos al grupo 3, que esta es la activación del grupo 3. Ya. Venimos y lo conectamos a la activación del grupo 3. Buscamos otra válvula simultaneadora y vamos a ver qué activa el grupo 3. Grupo 3 lo activa. Grupo 2 lo activa el grupo 2. Y C más. O sea, C2. O sea, C2. C2 me va a activar el grupo 3. C2. ¿Qué me va a desactivar el grupo 3? Y me lo va a desactivar grupo 3 y C1. Teniendo otra válvula simultaneadora, y me va a desactivar el grupo 3. Grupo 3 me lo desactiva el grupo 3, cuando activa el grupo 3 y C1 activado. En este caso, si procedemos a simular, ya tendríamos otros. Podemos dejarlo en rojo. Esa. Este B lo podemos dejar en verde. Y este C lo podemos dejar en violeta. Y ya podríamos empezar a colocarla acá. Teniendo esto, al momento de darle simular, miraremos qué errores tenemos. Aquí me falta una alimentación. Aquí S1 se me había olvidado y aquí me falta una alimentación. Sin alimentación las válvulas no pueden funcionar. Venimos, simulamos. En este caso, todo está bien. No arranca ningún sensor ni nada. Venimos, miramos. Y aquí nuestra simulación está en cero. Pulsamos A más, B más, A menos, B menos.
P más, P menos. Como podemos ver, aquí ya tenemos la secuencia de nuestro diagrama de estados. Vamos a volverle a dar y soltamos aquí lo que es nuestro pulsante. Como pueden ver, solo hace una secuencia. Bueno amigos, eso es todo. Espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor, no olviden suscribirse, darle click a la campanita y no olviden dejarnos un pequeño me gusta y un comentario en la descripción de estos videos, que esto nos ayudará a crecer como canal. Hasta la próxima.